Nuestro tema del día, hay muchísimas opiniones en @Caracol Radio. La reforma pensional. Hay, por supuesto, desde la oposición al gobierno anterior, durísimas críticas. Hay también desde el gobierno anterior aplausos y alegría. Pero vamos a lo técnico, a lo técnico. Lo técnico es lo importante. Profesor Misael, buenos días. Buenos días, Julio. Un saludo especial a usted, a todos en la mesa y a todos sus oyentes. Doctor Misael Triana, ¿esta reforma pensional le conviene o no le conviene a los colombianos? Si me la coloca así, Julio, yo creo que la respuesta es sí, te conviene. Hay muchos temas de los que podemos hablar y vamos poco a poco y según ustedes me guíen desarrollándolos, pero lo que le interesa a la gente conocer hoy, entre otras cosas, es que por primera vez en Colombia y sin que existan antecedentes, se creó un pilar solidario a favor de un grupo poblacional que tiene una condición especial, estar en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Y eso era una deuda histórica que tenía este país. Eso ya existe en muchos países del mundo y en Colombia no se había establecido eso. Y esto no tiene nada de político. Esto es una necesidad que tenemos como Estado, que tenemos como sociedad de socorrer, si se quiere colocar esa palabra, a un grupo de personas que no tienen ingreso y que la están pasando mal. Profesor Misael, varias cosas vuelven a la Cámara de Representantes para ser discutidas. Yo le quiero preguntar por uno de esos artículos para que usted explique por qué puede ser importante para la gente. Es el artículo 11, uno de los incisos, que establece que cada cuenta del componente de ahorro individual pertenece al afiliado, tiene naturaleza privada y que sus aportes son ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Ese tendrá que volver a ser discutido. ¿Cómo entender eso de la manera más sencilla posible y de qué se trata? Bien, para lo que le interesa a la gente, primero lo que la Corte Constitucional hizo ayer fue definir los reclamos o los ataques que tenía la ley en cuanto al procedimiento que se utilizó para hacer ley de la República. Ayer no se definieron las demandas que atacan los artículos de fondo. Es decir, cuando un artículo puede entrar en conflicto con la Constitución Política de Colombia. Aquí fue un tema simplemente procedimental. Dentro de esos artículos que se devolvieron y que fue la minoría, hay que aclarar que más del 92% del articulado fue aprobado. Hay uno que es el que usted menciona relacionado con los aportes, con la financiación del sistema, pero se devolvió no tanto para definir puntualmente si esa financiación que estableció la ley está bien, está mal, sino porque en el momento de la discusión de la ley hubo una proposición de un representante que no se discutió, que estuvo pendiente por abordar en la discusión de la creación de la norma en el legislativo. Entonces, lo que quiero transmitir es que esos artículos que se devolvieron no es para determinar si los van a, si conviene o no de cara a la Constitución, sino por un tema que no se tuvo en cuenta procedimentalmente dentro de la discusión. ¿Ok? Doctor Triana, podríamos decir que se cierra una era porque durante más de 30 años tuvimos un sistema de colpensiones y fondos privados, los dos compitiendo por el trabajador. El trabajador decidía, ¿me voy para el público o me quedo en el privado? Y pues sin duda eso implica también una estocada a la ley 100, ¿no? Que fue momento también de mucho debate en los 90. Ya hoy el ciudadano solo tendrá esa opción, el público, y a partir de un monto para arriba, él decidirá si ahorra más o no. ¿Sí es más o menos eso? Sí, Juan, expliquemos eso. Resulta que en Colombia el 85% de los afiliados
cotizan hasta con 2 salarios mínimos. Eso significa que la inmensa mayoría de afiliados en Colombia pues no van a tener ningún impacto en su tema pensional por el salario con el que históricamente reportan sus aportes. ¿En dónde va a estar el gran cambio, una de las grandes modificaciones para todas las personas que cotizan con 4.100.000 pesos hacia arriba? ¿Ok? Estoy hablando de valores aproximados, esto es muy nuevo para todos. Entonces, esas personas van a tener su afiliación obligatoria en el régimen de prima media Colpensiones bajo las reglas que todos conocemos y bajo ese monto de 2,3 salarios se le va a reconocer la pensión. Y de ahí en adelante, obligatoriamente va a estar en un fondo privado en donde va a empezar a construir a través de un capital, pues otra partecita de su pensión. La suma de lo que le da el régimen de prima media, que es Colpensiones, más lo que le da el fondo privado y lo que ahorre en ese fondo, va a ser el valor de su pensión. Claro, esto hace desaparecer la posibilidad de que las personas, como sucede hoy en día con la Ley 100, si quieren más adelante hablamos de quiénes quedan y quiénes no en régimen de transición, pero uno de los grandes cambios es que ya las personas no se van a poder pensionar con el promedio ponderado indexado de los 10 últimos años, con un porcentaje o una tasa de reemplazo que puede oscilar entre el 55 y el 80%. Claro. Esto que acabo de decir solo va a quedar para 2,3 salarios. De ahí en adelante es un sistema de capitalización o de ahorro. Hay algo que usted le contestó a Espinosa que me parece muy importante, que esta ha sido hasta ahora una discusión de forma, o sea, que lo que se aprueba es de forma, con las excepciones que se han mencionado, pero no de fondo. Y entiendo que esa discusión de fondo continúa, pero puede tomar mucho tiempo. O sea, ¿va a continuar esta incertidumbre sobre la realidad pensional del país? Y como usted dice al comienzo, que en términos generales usted considera que es positiva la reforma, ¿qué puede pasar si en algún momento la Corte decide de fondo que hay que devolverla o no, o la rechaza? No sé, ¿no vamos a quedar en un limbo todavía sobre el tema pensional? No, aclaremos eso. A partir del 1 de abril del año 2027, ya es una realidad. Tenemos una nueva ley de pensiones, tenemos un nuevo sistema pensional y va a arrancar a funcionar. Se llama Ley 23 de 81 del 2024. ¿Qué sucede? Que contra esa misma ley existe y pueden existir, porque cualquier ciudadano puede demandar la constitucionalidad de una norma, demandas que pretendan atacar artículos de manera individual. Entonces, puede que exista un ciudadano que diga, oye, es que determinado artículo riñe con la Constitución y yo le pido, Corte, que usted analice y diga si en efecto es constitucional o no y si lo tiene que mantener o sacar. Esos estudios de fondo que se hacen con todas las leyes. La ley 100 de 1993 pudo haber soportado más de 45 demandas de constitucionalidad. Unas salieron avantes, otras no. Pero mientras eso va sucediendo, la ley empieza a regir y ya es una nueva realidad. Le voy a colocar un ejemplo. Desde que se expidió la ley 2381 del 2024, hay un artículo respecto a la financiación del pilar solidario que se hace con recursos del régimen solidario y con lo que pagan algunos afiliados que devengan más de 4 salarios mínimos. En todas mis clases y en todas mis intervenciones digo, ese artículo seguramente va a ser declarado inconstitucional porque para pagar ese pilar solidario están tomando recursos del pilar contributivo y no debería ser así. En su momento la Corte tendrá que definir si en efecto ese artículo se mantiene o no. Pero a partir del 1 de abril del 2027 tenemos nueva ley de pensiones y arranca su aplicación. Doctor Misael, hasta el 1 de abril las personas pues siguen sumando semanas, cotizando.
Y entonces entiende uno que más personas van a poder acogerse a ese régimen de transición, es decir, no les aplicaría esta nueva ley sino la anterior. Cuéntenos eso en qué consiste porque hay muchas dudas en torno a ese asunto. Estaba esperando que me hicieran esa pregunta. Aclarémoslo. Primero, espero que todos ustedes, los que me están escuchando no solo en la mesa, sino en el país, hayan hecho la tarea que desde hace 2 años les coloqué. Primero, descargar su historia laboral para validar cuántas semanas tiene. Segunda, seguir cotizando de manera ininterrumpida, porque tal y como lo anuncié y tal y como lo dices en la pregunta, todas las semanas que se cotizaron desde junio del 2024 que se expidió la ley hasta el primero, o mejor, hasta el 30 de marzo del 2027, van a servir para poder tener ese tan anhelado número de 750 semanas o 900 semanas, mujeres, hombres. Y en ese momento se hace un corte. El que tenga ese número de semanas va a decir, me salvé de la reforma pensional y quedo en ley 100 del 93. El que no alcance ese número lo va a cobijar y le va a aplicar la nueva ley 2381. Aclaremos algo. Para tener ese número, usted puede acudir a los tiempos que haya trabajado y cotizado en países en donde hay convenios, el convenio iberoamericano de la Seguridad Social y el convenio con España. Al servicio militar obligatorio, al servicio médico rural, a tiempos que usted haya trabajado y no haya cotizado y por lo cual puede pagar cálculos actuariales, entre otros. Profesor Misael, vamos a seguirle molestando porque resulta de gran utilidad esos consejos, recomendaciones e interpretación que usted nos da de la ley. Ha sido muy amable, gracias por su tiempo. Julio, gracias a usted y a todo el equipo.